Buenos días para todos y todas, escribanos. Estamos aquí reunidos hoy en el marco del cuarto curso de actualización obligatorio organizado por el Departamento Académico del Colegio de Escribanos. Hoy el tema que nos convoca es el de fideicomiso y muchos temas dentro de este tema, específicamente el fideicomiso inmobiliario, y nos visita el escribano Marcelo de Oz, quien es escribano titular del registro notarial número 1952 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es escribano público, diploma de honor egresado en el año 84 de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Profesor titular de las materias de derechos reales, nuevas modalidades de contratación inmobiliaria, propiedad horizontal y estudio de títulos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Profesor titular de la materia de Derecho Civil 4, Derechos Reales de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. Profesor titular en el doctorado notarial registral inmobiliario de la Universidad Católica Argentina, Universidad de Belgrano, Universidad del Salvador y del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Profesor de la Universidad Notarial Argentina y en la Diplomatura en Derecho Notarial Registral Inmobiliario, consejero académico y miembro de número de la Academia Nacional del Notariado. También es coautor y autor de múltiples publicaciones, como sí también disertante en múltiples jornadas, congresos y seminarios. Bueno, le damos la bienvenida. Vamos a hacer un break alrededor de las 11 más o menos de la mañana para hacer 2 bloques del curso. Les pedimos que silencien por favor los celulares. Y un pedido especial de Alicia, recordarles a todos que se anoten para asistir el día viernes 6 de octubre al festejo por el Día del Escribano que vamos a tener acá en el colegio. Recuerden hacer la anotación pertinente y por supuesto que los esperamos a todos. Comenzamos. Dale. ¿Está prendido ahí, no? Ah, bueno. Hoy se está utilizando por primera vez un nuevo sistema adquirido por el colegio de un micrófono nuevo para que el disertante inalámbricamente pueda moverse y que los que están conectados por Zoom puedan tener una buena conexión y un buen sonido sin depender de la ubicación del disertante. Así que lo está estrenando el escribano Marcelo de Oz. Dale, gracias. Bueno, buen día, bienvenidos. No he tenido mucho éxito en el acercamiento, pero bueno. ¿Prefieren que esté acá arriba caminando o prefieren que esté ahí abajo? ¿Cómo les parece mejor? ¿Abajo? Bueno, ahí voy. ¿Él? Ah, si bajo no me ven, ¿no? No se van a perder mucho igual, pero... Bueno. Listo. Estamos bien. Bárbaro. Bueno. Bienvenidos. Gracias el acercamiento. Y esta mañana vamos a hablar un poco de lo que es el contrato de fideicomiso. Aparte, como somos pocos, la idea es no se guarden por ahí preguntas para el final, si ven que en el tema que estamos desarrollando, como recién veíamos en algunos aspectos interesantes con algunos escribanos que estuvimos charlando, y más sobre todo de acá de Rosario, cómo se está haciendo, ¿no? Se puede interrumpir, preguntar y sobre todo si han tenido experiencias personales en casos que estamos analizando. Me parece que este coloquio puede ser todavía mejor que una clase tipo magistral o algo. Entonces, siéntanse en la libertad de opinar, de preguntar a cada rato que lo consideren necesario. ¿Cómo es? ¿Arriba, abajo? ¿Apunto ahí o apunto allá? A ver. Si no, ¿Ah? Quédate ahí, que es una gloria.
Bueno, arrancamos con esto. Hace tiempo que pasó. Soy simpatizante de Racing, no sé si. Y acabamos de perder el clásico también, o sea que, pero bueno, con esto arrancamos. ¿Hay alguno de Racing acá? Vamos. Mausero. No, no hay. Con ser el único, aparte, te estoy llevando una estadística de mis alumnos de la UBA. Del 2002 a la fecha, era un promedio por ahí de chicos de Entre Reales y la orientación notarial de 280 por año. Si vieran la estadística de cuántos hinchas de Racing hay, estamos en franca extinción, salvo que tengas un padre o un abuelo hincha, ¿no? Y te haya transmitido eso, pero... Nah, bueno, pues estoy en un ámbito donde tu mano y la otra de la chica Bueno, muy bien. ¿Algún nieto, algún sobrino del escribano? Bueno, ahí estamos. Bueno, quiere volver, vamos. Cuando arrancamos siempre la charla de fideicomiso, arrancamos con lo que son las llamadas consideraciones previas. Es decir, ¿qué aspectos me interesan por ahí resaltar en lo que es el contrato de fideicomiso en cuanto a lo previo, ¿no? Al otorgamiento del contrato en sí? Nunca hay que perder de vista que es una estructura jurídica posible para determinados negocios. Si bien nosotros vamos a ver hoy el negocio inmobiliario estructurado a través del fideicomiso, es la estructura posible de un sinfín de negocios lícitos subyacentes, ¿no? Nosotros vamos a ver como ejemplo la comercialización desde el pozo a través de la estructura fiduciaria, pero por ejemplo los negocios financieros son los que llevan la mayor cantidad de estructuras fiduciarias, ¿no? Los fondos fiduciarios, sean públicos o sean privados, emitiendo títulos de deuda y certificados de participación, son los que han apalancado muchísimos emprendimientos, ¿no? Yo, sobre todo con los alumnos, insisto un poco, si bien que siguen la orientación notarial, no los quiero hacer expertos financieros en tasas de retorno y no. Pero hoy en día, ante la ausencia del crédito hipotecario, estas figuras de fondos comunes de inversión, de títulos de deuda, de certificados de participación, están siendo utilizadas para el apalancamiento de estructuras inmobiliarias, y acá en este caso fideicomisos financieros, ¿no? Entonces, por lo menos ayornarnos a la temática y mínima regulación para saber de qué estamos hablando. A su vez, acabo de venir hace un rato, unos meses de La Pampa, y lo que antes eran arrendamientos, a parcerías, capitalización, hoy son negocios fiduciarios agropecuarios, sea para el cereal o sea para la carne, o sea que ahí también estamos en presencia de una estructura fiduciaria. Entonces, pero estructura, insistir con eso, no se crea una persona jurídica distinta. Justo estábamos viendo cuando se compraba para y con dinero del fideicomiso. El fideicomiso no es una persona jurídica. Por lo tanto, en un primer momento, y hablo allá de épocas de la 24.441, cuando los escribanos pedíamos inhibiciones por el fideicomiso, el registro se cansaba de rechazarlas, porque no hay una persona jurídica a inhibir. Hay un fiduciario que maneja uno o varios patrimonios fideicomitidos, pero no se crea una persona jurídica. No hay un error, digamos, en cuanto, porque fíjense que tiene patrimonio propio. ¿Quién sabe el atractivo mayor, ¿no?, del contrato de fideicomiso? Tiene su propia independencia impositiva, fiscal, contable, a través de la obtención de quit.
hasta a veces tiene denominación, ¿no? El fideicomiso calle Córdoba 1800. Tiene una dirección, ¿no? Allá por lo menos para obtener el quit, los escribanos solemos hacer un acta de constatación de domicilio fiscal que se acompaña al contrato para obtener el quit. Entonces, al margen de eso, se registra y tiene la obligación de ser registrado el contrato de fideicomiso. Vamos a ver qué pasa ahora en Rosario, pero allá hasta se pelean por registrar el fideicomiso. Antes los teníamos o los registrábamos, como vamos a ver, en un registro de contratos públicos del fideicomiso que el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires pudo organizar con la Secretaría Legal y Técnica, en donde nosotros online mandábamos los datos, ¿no? Que nos pedía ese registro a los efectos de tener online en 72 horas y por muy poca plata el contrato de fideicomiso inscripto. Hoy en día la Inspección General de Justicia y con por ahí dudosa validez se ha abrogado la registración de los contratos de fideicomiso allá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que también vamos a hablar de eso, pero fíjense ustedes, es como que está sumando fichas para ser una persona jurídica, con nombre, domicilio, patrimonio propio, independencia fiscal. En este caso, registración. Inclusive, si uno ve la Inspección General de Justicia en cuanto a la reglamentación de la ordenanza que estableció el tema del fideicomiso en cuanto a su inscripción, hay un tratamiento muy similar a lo societario, en donde ya no solo va a ser un contralor de la parte inicial, ¿no? Cuando el contrato se inscribe, sino a lo largo del contrato, viendo el tema de balances, viendo el tema de rendición de cuentas, viendo el tema de cualquier modificación que vos hagas al contrato de fideicomiso. Pero pese a todo esto, primer punto en claro, es un contrato. Es una estructura jurídica posible, válida, conveniente, veremos en qué caso, para un negocio subyacente lícito. En segundo lugar, y esto nos pasó también, uno asimilaba el contrato de fideicomiso a grandes emprendimientos, ¿no? Inmobiliarios. Por ahí, no sé, allá sí arrancó, les podría decir, uno ve los cuartieres allá en Ciudad de Buenos Aires, uno ve el desarrollo inmobiliario de la zona de Puerto Madero, uno ve ya en provincia las grandes urbanizaciones de Tigre, de Escobar, de Pilar, y pareciera ser que todas tenían esa estructura fiduciaria, con lo cual uno dice, bueno, pero si yo, por lo menos por ahora, no tengo estos grandes clientes constructores. Entonces, ¿para qué me voy a dedicar a estudiar el fideicomiso si yo esa clientela no la tengo? Entonces, ¿cuál va a ser el sentido de ese estudio? Bueno, eso ya, y ustedes lo sabrán en sus escribanías, ha sido esencialmente modificado, porque ya igual se aplica a pequeños desarrollos inmobiliarios, no necesariamente estas grandes estructuras, estos grandes urbanizaciones y estos grandes clientes constructores, sino a otros mucho más sencillos, humildes o pequeños. ¿Y qué hablar de otros ámbitos de aplicación en el tema de los negocios familiares, en el tema de la proyección patrimonial sucesoria, en el tema de la discapacidad propia o de un hijo? Yo por lo menos con 40 años de escribano había que hacer malabarismos a veces para proteger a un hijo discapaz con cláusulas testamentarias y cargas a herederos, a padres, a hermanos. Y hoy en día, a través de la estructura fiduciaria, por lo menos podés resolver el tema del hijo discapaz.
incapacitado, con capacidad restringida o menor. Porque fíjense, también la inteligencia legal, en cuanto a que ahí no se limita el plazo de 30 años, sino que cuando vos lo haces en beneficio de ese incapaz, puede durar hasta su fallecimiento o hasta que cese esa discapacidad. Para la propia, que ahora por ahí uno por lo menos cree que está cuerdo y sensato y con idea de resolver el futuro propio de uno con esta proyección de vida que uno, si Dios quiere, puede llegar a tener, entonces no molestando a otros, la conservación de la empresa familiar, que si bien sigue el pacto de herencia futura, el 10-10, da una herramienta enorme para nosotros escribanos de intervenir como lo hacemos naturalmente, ¿no? En esa estructura de negocios familiares. Fíjense ustedes que todavía, gracias a Dios, creo que hay una cierta confianza en la figura del escribano, en lo que es el asesoramiento y la instrumentación de los negocios familiares, ¿no? Entonces, si a eso que naturalmente hacemos le sumamos una técnica, una especialización, una posibilidad contractual de estructurarlo a través de la fiducia, qué mejor también para conservar esa unidad económica, evitar conflictos, ¿no? Como justificaciones de la ley que establece la segunda parte del 10-10, ¿no? Que a veces, en cuanto a las competencias nuestras, si nos peleamos por las licencias de taxi, si tiene que ser ante escribano o no, y a veces dejamos pasar otras cosas más importantes, en donde tenemos competencia natural, que si le sumamos lo técnico, capacitarnos para esto, va a ser de nosotros, creo yo, mejores profesionales en cuanto a la actividad que tenemos. Entonces, no esperes el gran constructor o el gran desarrollista, sino que tenelo como una herramienta posible en la mañana de hoy para negocios inmobiliarios y en la escribanía diaria para una serie o una cantidad enorme de negocios asociados a la empresa familiar, a la discapacidad, a la proyección sucesoria, que te puede ser más que útil. Y así como por ahí uno busca incentivar, no le digo la aplicación a rajatabla del fideicomiso, sino la posibilidad de tenerlo en cuenta como estructura de un negocio, también, por lo menos yo he visto en últimos años como una especie de moda fiduciaria. Quiero emancipar a mi hijo, bueno, fiduciariamente. No. Pareciera ser que todo tiene que pasar por el tamiz fiduciario para que tenga validez. Allá en Ciudad de Buenos Aires, nosotros una vez por año nos juntamos para pensar algunos temas a través de lo que se llama la convención notarial. Acá en Rosario, ¿se juntan? No. Bueno. No, es bueno porque inclusive se plantean, ¿no?, inquietudes de los propios colegas sobre temas posibles y se hace son más talleres, ¿no?, que charlas. Por ahí alguien los coordina para que tenga algún tipo de orden, pero no más allá de eso. Y hace unos años tuve la posibilidad de presidir esa convención que hablaba de negocios desde el pozo, en donde qué contratos se tenían que utilizar cuando vos arrancabas la construcción y posterior comercialización de unidades proyectadas o unidades futuras. Fíjense ahora que es tema del próximo seminario, ¿no?, el tema de la sobreelevación, unido a esta comercialización desde el pozo, en donde, a ver, las otras estructuras, y nosotros insistimos con eso, tienen plena validez, vigencia y actualización legal que la estructura fiduciaria, ¿no? O sea, el hecho de que vos transmitas un lote por unidades a construir, lo llames permuta, lo llames contrato sin nominado, es perfecta. El hecho de que vos lances la comercialización previa a través de la prehorizontalidad, contratando el seguro de caución
2071 que te obliga ahora, ¿no? Y ahora está un poco más ayornado allá, por lo menos en Ciudad de Buenos Aires, cuando reglamentó la Superintendencia de Seguros este tema del seguro de caución de prehorizontalidad y después afectar a propiedad horizontal, perfecto. El hecho de tenerlo en condominio, partir el condominio y hacer coincidir tu porcentual inicial con el porcentual de la unidad funcional que te van a adjudicar en la partición de condominio, perfecto. Las estructuras societarias, tanto comerciales como civiles, absolutamente vigentes y perfectas para encarar una comercialización desde el pozo. Y después también la estructura fiduciaria, pero no predominando abultadamente sobre los otros. Nosotros hoy lo vamos a ver. Y fíjense ustedes la inquietud y la aplicación que estamos convocados esta mañana para ver del tema, pero eso no excluye las anteriores. Nosotros allá en Ciudad de Buenos Aires, yo tengo un cliente desarrollista hace muchos años, en donde cuando va a adquirir un terreno, sea porque alguien se lo transfiera, sea porque salga a comprar, nos cita a los profesionales, ¿no? Arquitecto, agrimensor, contador, abogado, desarrollista, inmobiliaria y al escribano. Entonces, nos pide que nos parece la estructura jurídica, estructura contable, qué plano, qué proyecto urbanístico en este terreno nos parece hacer. Y muchas veces, como estamos frente a inversores, convoca a los inversores de ese proyecto para que nosotros por ahí expliquemos el porqué. En un caso que yo tenía, un terreno ahí, Villa Ortúzar, es una buena zona, en Ciudad de Buenos Aires, entre Belgrano y Villa Urquiza, y son todavía zonas donde los lotes te dan rentabilidad en cuanto a la construcción. Era de este desarrollista. Como había ido muy bien en otro emprendimiento anterior, la constructora, que también era del desarrollista, podía apalancar esa construcción en un 92%, o sea, solo se necesitaba comercializar el 8% desde el pozo a los efectos de tener asegurada la construcción y terminación del edificio. Con lo cual yo dije, mira, me parece que afectemos a prehorizontalidad, luego a propiedad horizontal y comercializar. No hace falta, creo yo, la estructura fiduciaria, por lo menos en este emprendimiento y cómo estaba desarrollado. Sin embargo, la inmobiliaria comercializadora dijo, mira, si yo no salgo con fideicomiso al costo, voy a perder clientela, porque ya hay un ayornamiento a esta modalidad contractual aceptada y vigente que me puede quitar comercialización. Y al final se armó un fideicomiso, ¿no? O sea, por eso les digo a ustedes, muchas veces hasta no depende de aspectos notariales o exclusivamente jurídicos, sino también de aspectos comerciales y mucho más, aspectos impositivos o contables. Si esa estructura fiduciaria con adherencias en vez de compraventa me va a salir más barato, seguramente ese tema impositivo va a decidir un poco la estructura jurídica a analizar, a aplicar. Por lo tanto, ojo con este tema de las modas fiduciarias y ver en qué caso concreto puede llegar a ser interesante la aplicación del contrato de fideicomiso. El cuarto aspecto, que ahora ya está un poco más allanado, por supuesto, hacia la gravabilidad de la figura, fue el tema impositivo. Y reitero, uno puede llegar a armar una estructura jurídica espectacular, donde realmente se capten las voluntades de todos los sujetos que intervienen en el negocio fiduciario, pero luego impositivamente es mucho más caro, van a ver que vamos a ir por otro camino, ¿no? Porque ese costo impositivo muchas veces es determinante de la estructura jurídica a ser utilizada.
Y muchas veces en el fideicomiso, hoy pasa con muy pocos aspectos de esta estructura fiduciaria, pero muchas veces en el fideicomiso había una gran duda acerca de si cuando el fiduciante me transmite el lote tengo que pagar sellos, cuando el fiduciante, persona física, supónganse ustedes, no habitualista, transmite el lote y yo le voy a dar unidades a cambio, tengo que tributar ITI antes del 2018, si no está el cedular. Y había fundamentos, razones y hasta dictámenes, tanto de sellos como de AFIP, sellos local, AFIP para ITI, en donde se establecía que era gravable, que no era gravable. Entonces vos tenías la factura de un escribano que decía, yo creo que corresponde sellos porque acá hay onerosidad en el negocio, yo creo que corresponde ITI porque la contraprestación que va a recibir amerita que se pague, entonces cargaba a su factura, por lo menos allá en Ciudad de Buenos Aires, 3.5 sellos, 1.5 ITI, el 5%. Y otro escribano, con un razonamiento tan válido como el del primero, decía, yo creo que la transferencia fiduciaria no debería pagar sellos porque es una transferencia de un dominio imperfecto, no hay una contraprestación inmediata que nutra de onerosidad del contrato, sino que la transferencia es neutra o fiduciaria. Y a su vez, ¿qué es lo que voy a retener si no hay plata sobre la mesa? Si no hay una contraprestación, ¿sobre qué voy a retener? ITI. Por lo tanto, esto es asimilable a una permuta, con lo cual yo puedo no eliminar el hecho imponible, pero diferirlo. Por lo tanto, no retengo. Y fíjense ustedes, en una factura donde uno carga el 5 con razón y otro le saca el 5 con razón, genera una competencia muy desleal, ¿no? Entre escribanos que retenían y otros que no. Y uno sabe, con tantos años de ejercicio, lo que es jugarse a no retener. Al primero que van a ir a buscar es a nosotros. Y no fiduciariamente, sino en nuestro patrimonio personal. Entonces, hoy en día les podría decir, después igual vamos a ver punto por punto, y acá con lo que vos me mandaste, Sergio, también aplicable a Rosario, de sellos, etcétera, porque cada jurisdicción tiene su digamos, su particularidad, sobre todo en materia de sellos. Como yo veo acá, por ejemplo, el contrato de fideicomiso, si hay retribución en el fiduciario, es grabado con impuesto de sellos con el 0,5, ¿es? Allá en Ciudad de Buenos Aires con el 1. Como les comentaba, en Ciudad de la Pampa, en provincia de La Pampa, en Santa Rosa, pero es provincial el tema de sellos, está grabado el contrato de fideicomiso con el patrimonio que exista dentro de ese contrato de fideicomiso. Pero calculando por ahí, en este caso, las transferencias del lote, los aportes futuros comprometidos. Fíjense ustedes, qué locura. No importa que sea persona jurídica o no. O sea, el patrimonio vos lo tenés. Se graba el patrimonio fideicomitido, sea que el fiduciario sea una persona física, sea que sea una persona jurídica. Pero ustedes fíjense, igual, claro, entendiendo que La Pampa solo tiene como origen de recaudación la tierra, porque no tiene regalías petroleras, puerto, nada, uno entiende que quieren sacar todo de ahí, pero el contrato de fideicomiso, como vamos a ver, es consensual. Vos podés armar un contrato de fideicomiso donde te obligás a aportar. ¿Y el patrimonio qué es? Cero, no hay nada todavía. O no te transfirieron el lote ni pusiste un mango para que ese lote se adquiera. Bueno, se tenía que calcular proyectadamente el patrimonio y sobre eso se tributaba. Entonces, dependerá de cada caso. Y después vamos a ver el tema de adhesiones, el tema de cesiones y las retenciones que van a existir. Pero lo que hoy es claro es que hoy está todo un poco más parejo, por supuesto, tendiendo a la gravabilidad de la figura y viendo en cada caso particular que merece ser grabado con sellos, que merece ser grabado con ITI o que merece ser grabado con ganancias, como es por ahí actualmente
los dictámenes o la postura de la FIP. Y la última advertencia es un artículo que yo publiqué hace mucho tiempo, año 92, parafraseando un ídolo futbolístico nuestro, la fiducia no se mancha. ¿Por qué? Porque en un momento se creyó y se asimiló el negocio fiduciario a estafas, a perjuicios a terceros, a negocios subyacentes ilícitos. A ver, a veces razón no tenía, no le faltaba, porque uno de los primeros casos de aplicación fiduciaria fue el caso Skanka, ¿no? Un caso de corrupción en nuestro país. Pero, lejos de eso estar a la estructura fiduciaria, donde la transparencia es total, donde no podés dejar rendir cuentas una vez al año, donde el contralor por parte de los otros sujetos a la actividad del fiduciario es total. Las registraciones y las publicidades. O sea que lejísimos está de asemejarse a esa estructura fiduciaria. Inclusive muchas veces hasta en la primera advertencia uno decía, no, ya tiene la estructura fiduciaria, como si esto se resolviera, ¿no? Por ejemplo, se habló más del fideicomiso de Independiente que de la posibilidad de sanear las deudas, entendiendo que esa estructura fiduciaria ya era saneatoria del problema que pretendía estructurar. No, es un contrato más, pero sí alejarlo de todo lo que sea estafa. Se estafa con una compraventa simulada, con una permuta, con una dación en pago, con cualquier otro contrato. Pero alejarlo de esa idea inicial del fideicomiso en cuanto a que tiende a esa estafa, tiende a ese perjuicio, tiende a esa desprotección de los terceros. Bueno, ¿vamos bien? Contrato de fideicomiso. En las charlas yo trato de insistir mucho en el contrato, porque de buenos contratos salen buenos títulos. Es decir, si nos dan la posibilidad de participar en la redacción de los contratos de fideicomiso, ahí vamos a tener la posibilidad también de agregar o modificar cláusulas para después no estar con las adendas, las prórrogas, que no son prolijas. No les digo que de ahí surja un título observable, ni mucho menos, pero sin desplazar a ningún otro profesional tan colaborativo como nosotros, y laburando codo a codo con el abogado, con el desarrollista y sobre todo con el contador, tratar de armar un contrato de fideicomiso que luego no tenga problemas cuando tenga que hacer las escrituras de adjudicación a beneficiarios fideicomisarios o las escrituras de compraventa, si eran terceros compradores que no participaban del negocio. Pero tenés la posibilidad de participar a los efectos de incluir nuestra opinión en estos contratos de fideicomiso y no que te venga por ahí a veces un fideicomiso, sobre todo en estos casos de desarrollo inmobiliario, donde después tengas esas adendas, esas rectificaciones del contrato original para que ahora sí salgan los títulos sin ningún tipo de problema. Primero los sujetos. Ante mi escribano autorizante comparecen, o si lo haces por instrumento privado, comparecen y ahí los mencionás. El actual Código Civil y Comercial ha tratado de diferenciar en mucho los 4 posibles sujetos, que ya estaban en la 24.441. Lo que pasa es que ahora es como que le ha dado una mayor entidad, sobre todo a tratar de diferenciar al beneficiario del fideicomisario, aunque las similitudes son muchas, ¿no? Pero vos en todo contrato tenés al fiduciante que se obliga a entregar, al fiduciario que recibe y se obliga a hacer,
al beneficiario que percibe utilidades durante el ejercicio y al fideicomisario que percibe el remanente pero una vez concluido el contrato. Entonces ahí vos tenés los 4 sujetos posibles. Pero ¿cuál es el tema? En la mayoría de los contratos que nosotros vemos, analizamos o tenemos la posibilidad de participar, hay un sujeto que va a asumir en el mismo contrato distintos roles. Puede darse o no. Y eso no nos tiene que complicar. Por ejemplo, a principios de este año, vamos a llamarlo A, cliente mío, dueño de 2 lotes en González Catán, provincia de Buenos Aires, decide hacer un comedor escolar. El desarrollista, constructor que trabaja para él, que es una persona física inclusive, acepta armarle en esos 2 lotes la construcción de un comedor escolar. La idea es que los pibes el día de mañana puedan ir a comer allá. Arrancamos con 30, hoy son 217 los que comen en ese comedor. Y la idea también era que al finalizar el contrato, previsto para 25 años, eso quede para Cáritas Parroquial de González Catán. Y así se estructuró el contrato de fideicomiso. Para escuchar otra voz y ver otra cara, ¿quién se anima a decirme cuáles son los sujetos en este contrato de fideicomiso? ¿Quién es el fiduciante? El dueño del lote. Que nosotros habíamos nombrado. ¿Quién es el fiduciario? El constructor, ese desarrollista constructor amigo de mi cliente que les hace los edificios y ahora le tocaba hacer este comedor. ¿Quién es el beneficiario? Los pibes. Por eso fíjense que no hace falta que a vos al beneficiario lo tengas determinado con nombre, apellido, DNI, quit en el contrato. ¿Y quién es fideicomisario? Cáritas Parroquial. Entonces ahí los 4 sujetos están perfectamente diferenciados. Perfectamente diferenciados. ¿No? Ahora supongamos que yo soy dueño acá de un lote en Córdoba al 1800. Y mi idea es cederle a alguien el terreno para que construya y me adjudique todas las unidades previo contrato de alquiler por 10 años. ¿No? Entonces, por ejemplo, yo soy dueño de este lote y te encomiendo a vos, que sos fiduciaria. ¿De qué cuadro sos? Nada. Entonces no, la red de fiduciaria. El fútbol es un deporte precioso, central, porque ganaron el otro día. Te da igual, no te tiene que dar igual porque es un lindo deporte y es lindo ser hincha y ciertamente exacerbado de algún equipo. ¿Tu nombre? Virginia. Yo le cedo a Virginia el lote de Córdoba al 1800 para que ella construya un edificio de 10 unidades, las alquile y me dé las rentas durante 5 años y a los otros 5 años, es decir, 10 en total, me adjudique todas y cada una de las unidades que resultan de esa construcción. Y ahí cierra el contrato de fideicomiso. ¿Quién es fiduciante? ¿Quién es fiduciaria? ¿Quién es beneficiario? ¿Quién es fideicomisario? En un mismo sujeto reuní en un mismo contrato, un sujeto reúne esas 3 características y es tan perfecto como el otro, en donde estaban bien diferenciados. Entonces, ojo con este caso. Perfectamente válido que un sujeto asuma distintos roles en el contrato. Sin embargo, fíjense que difícilmente se nombre al fiduciario, porque ahí hay una insistencia que estaba en la antigua ley 24441, que está en el actual Código Civil y Comercial, en donde yo quiero que el fiduciario sea solito fiduciario. No quiero que asuma otros roles en el contrato. Y hay
una serie de artículos, tanto en la antigua ley como en el actual Código Civil, en donde marcan un poco el hecho de no confundir al fiduciario con otras de las figuras contractuales, ¿no? Entonces, fíjense, quiero que actúes como un buen hombre de negocios, y el buen hombre de negocios es el que prima siempre el interés ajeno por sobre el propio, que es diligente, es prudente. En toda tu actuación, quiero que termine adjudicando los bienes a los fideicomisarios, o sea, a personas distintas a vos, a los efectos de que no haya ese conflicto de intereses. Quiero que tengas transparencia y objetividad, por eso es que te voy a prohibir ser fideicomisario, por eso es que te voy a prohibir que vos adquieras para sí bienes fideicomitidos. Entonces, hay una idea y una coherencia, creo yo, en que el fiduciario no asuma otros roles en el contrato que el simple hecho de ser fiduciario, el simple, complejo e importante hecho de ser fiduciario. Que le garpen por lo que hace, pero que no se adjudique lo que administra. Ahora, a veces la ley lo dice expresamente, y otras veces aconseja no asumir otro rol. Fideicomiso unilateral. ¿Es posible que un fiduciante en ese mismo contrato asuma roles de fiduciario? En este emprendimiento de Villa Ortúzar, donde el mismo desarrollista era dueño del lote, ¿es necesario? Y sí, el fideicomiso unilateral no tiene cabida. No hay ninguna norma expresa en el Código Civil y Comercial que te diga el fiduciante no puede ser fiduciario. Pero el fideicomiso es un contrato, no un autocontrato. ¿A quién le transmito? ¿A quién le rindo cuenta? Se te cae toda la estructura, inclusive en la normativa del fideicomiso financiero, una especie del fideicomiso general está expresamente prohibido. Por lo tanto, si en la especie está prohibido, mucho más en el género. Primera incompatibilidad, fiduciante no puede ser fiduciario en el mismo contrato de fideicomiso. En segundo lugar, ¿podrá ser fideicomisario? Y antes se discutía, bueno, engarpémosle como honorarios el segundo A, así una vez él se queda con parte del remanente cuando yo terminó su tarea y en vez de sacar plata de mi bolsillo para pagarle, le pago con la unidad, como remanente. No, hermano, saca plata de tu bolsillo y garpale por lo que hizo, pero no le adjudiques lo que administra. Por lo tanto, expresamente prohibido, otra vez, que el fiduciario sea fideicomisario, que se quede con el remanente. Y tercer posibilidad, ¿el fiduciario puede ser beneficiario? Antes discutido, ahora sigue estando discutido, pese a que la ley te lo permite expresamente. Y te dice, el fiduciario puede ser beneficiario, pero acto seguido te dice, ojo hermano con los intereses. Ojo que por su posición contractual de administrador de ese patrimonio haya sacado una ventaja o un interés en contra de los otros sujetos, beneficiarios o fideicomisarios del mismo contrato. Entonces, a ver, podés ser, pero voy a ver cómo llegaste a ser ese fiduciario, ese beneficiario. Entonces, por ahí es muy distinto que cuando vos armes un contrato de fideicomiso, digas, el fiduciario podrá ser beneficiario de los metros cuadrados que considere necesarios en la parte del edificio que va a construir. Distinto a si vos decís, el fiduciario podrá ser beneficiario en cuanto a la utilidad y en pago de sus honorarios del segundo B, que tiene 30 metros de superficie cubierta, balcón de 5,50, descubierta de tanto, total de tanto, firmado por todos los fiduciantes iniciales. Y ahí tiene otro color en cuanto a la incompatibilidad de otros intereses que puedas afectar. Pero, pese a esta previsión contractual, yo creo que sigue estando como una
posible identificación inconveniente. No es incompatible, ojo con rebotar un título directamente así, hay que analizarlo. Lo que pasa es que ustedes saben, en un estudio de antecedentes, uno va a lo documental, no a lo que tenía en la mente psiquiátricamente pensado cuando... No, hasta ahí no llega todavía nuestra función. ¿Eh? Una unidad. Digamos, la causa sería una dación en pago. ¿Cuál considera que es? Porque se ha discutido mucho cuál es la causa de la transferencia y en ese caso el fiduciario se tendría que autotransferir ese dominio irrevocable a dominio perfecto que antes estaba en un patrimonio de afectación especial, que era este patrimonio fideicomitido, y ahora pasa a su patrimonio personal, pero que él mismo se tendría que, previa conformidad de la totalidad de los fiduciantes, transferirse ese dominio, ¿no? Luego de haber hecho el 99,9% de las adjudicaciones, digamos, y falte solo esa unidad, ¿cuál sería el acto jurídico? ¿Cuál sería la causa del acto jurídico de esa transferencia? Y yo ahí coincido con vos, yo creo que es una dación en pago. Es decir, yo te debo plata por los honorarios que vos tenías y acordate que cuando pactamos el contrato de fideicomiso te ibas a quedar con el segundo A. Entonces te autorizo a que ese segundo A pase del patrimonio de afectación a tu patrimonio personal. Como te digo, si yo lo tengo que armar, no lo armo así. Ahora, si me viene un título, busco la forma de saneamiento. El único caso, no sé si te lo comentaba vos o a quien, que por lo menos yo tuve en consulta hace un tiempo, pero era un poquito más sencillo. ¿Por qué? Porque, digamos, se había adjudicado ese fiduciario, esa unidad funcional, y cuando sale a venderla, es objetado el título por el escribano fulano de tal, ¿no? Entendiendo que había adquirido para sí bienes fideicomitidos. Y no estaba tan claramente expresada la causa, como vos decís que es lo importante, porque todos nuestros derechos reales es causado. El fideicomiso seguía vigente y ese fideicomiso establecía que los mismos fiduciantes eran fideicomisarios. Por lo tanto, se retrotrajo el dominio al patrimonio fideicomitido, se adjudicó a los fideicomisarios y los fideicomisarios, como dación en pago, una vez extinguido el contrato de fideicomiso, como tenían una deuda líquida y exigible, se lo transfirieron como dación en pago a favor de ese fiduciario. Pero ya no que te adjudiques en un contrato vigente, sino que te lo doy en pago de una deuda líquida y exigible, que son los honorarios que vos tenías como fiduciario. Bueno, Eso fue... Justamente por eso hay una teoría que dice que habría que adjudicarle primero esa unidad a todos los fiduciantes, ¿sí? Que serían los dueños del negocio en este caso, para que ellos luego le den en pago al fiduciario, lo que implicaría una doble transferencia, y para volver a juntar a todo, a lo mejor dándole poder a uno para que lo haga. O sea, estaría esa teoría de transferir a los fiduciantes y los fiduciantes le den en pago al fiduciario, y hay otra teoría que sería: en cada adjudicación consiento la dación en pago y después el mismo fiduciario se autotransfiere a título de dación en pago. El hecho, vos pensás, el mismo contrato lo establece, como decís vos. Date cuenta que el mismo contrato lo establezca, pero vos tenés una norma de orden público que no es adquirir para sí bienes fideicomitidos. Entonces entrás en la sutileza de... No, pero por eso, pero si vos tenés una norma de orden público, si vos querés venderle a tu cónyuge, bueno, el contrato dice que yo le puedo vender a mi cónyuge, pero... Pero por eso hablamos de los... Puede ser válido, exactamente. Ahora,
persona física, es inmueble establecido. Perfecto, por eso digo, pero vos... Yo te diría, por eso digo, si yo tuviese que armar un contrato, no lo armo así, porque creo que todo tiende a que el fiduciario no sea confundido con ningún otro sujeto. Y esto del beneficiario, te digo, porque yo he tenido la posibilidad de participar en lo que es la redacción del Código Civil y Comercial, se vio más en los fideicomisos en garantía, donde él de las utilidades de administración de su patrimonio podía percibir parte de esos frutos patrimonialmente que administra, pero no tanto en la adjudicación de unidades. Ahora, por eso decía, si vos lo tenés que armar, yo no lo armo adjudicándole ningún tipo de unidad porque da lugar a esta sutileza. Pese a que lo tengas en el contrato, alguien te puede decir, mira, vos estás adquiriendo para sí bienes fideikomitidos. El contrato, no, si decís que sí, ahí estamos muertos. Si vos adquirís para sí bienes fideikomitidos, es una prohibición legal. No, la ley, no lo permite la ley. No lo permite la ley. Hay un artículo específico que dice, no podés adquirir para sí bienes fideikomitidos. Ahí no le puedes dar vuelta ni interpretación. Y cuando dice siempre y cuando no vaya en contra de los Ese es otro artículo. Ah, bueno, de ese digo yo. No. Ese es el artículo que le permite ser beneficiario, pero vos tenés... Fideicomisario. No, fideicomisario no puede ser nunca. No está adquiriendo para sí mismo. Ojo. No está adquiriendo para sí mismo. Yo les diría que vuelvan a leer la ley entonces. Vuelvan a leer la ley para ver cuáles son de orden público, que es, inclusive fíjate, ese artículo, ¿sabes con qué arranca? Dice, el contrato no podrá dispensar. O sea que por más que vos lo pongas en el contrato, no tiene validez. Es de las poquísimas artículos de orden público que tiene en la parte de fideicomiso. ¿Está? Perdón, escribano, eso quería, porque no me había quedado claro. Justamente como es una norma de orden público, no podríamos prever en el contrato esta posibilidad que adquiera el fiduciario una unidad porque sería en violación. No entendí entonces el supuesto en el que usted decía que lo consideraba aceptable. Y después, otra cosa que decían los escribanos, entiendo que no es que refiere a una postura de doble transferencia, sino que para que exista dación en pago, justamente, primero es necesario que se adjudiquen el remanente a los destinatarios finales, fideicomisarios, para que estos luego transfieran. Y después otra cosa que le quería consultar, en los casos que vemos de los títulos que hay como una pretendida autocontratación que no es tal porque el fiduciario cuando se adjudica a sí mismo estaría como contratando consigo mismo, que no es el supuesto tampoco de autocontratación porque es una misma persona con dos patrimonios. En ese sentido tampoco lo vemos viable. Pero también quería consultarle esto que decimos, si es en violación a una norma de orden público, ¿qué considera usted que sería la forma de subsanación cuando el contrato lo prevé? Ya que yo creo que en todos los supuestos sería inviable, pero eso no entendí qué posibilidad decía usted que previéndolo en el contrato era posible. Vos tenés una norma que te dice que no puedes adquirir para sí bienes fideikomitidos ni reunir la calidad de fideicomisario. Entonces, si apareces con un contrato adquiriendo para sí bienes fideikomitidos, el fiduciario firmando un boleto de compraventa o un contrato de adhesión de la unidad, o estableciéndose en ese contrato de que ese fiduciario va a quedarse con el remanente, ahí no hay forma de salvarlo, porque hay un contrato en esas cláusulas que son nulos. Ahora, si vos vas por el lado de que no se adquiere, sino que das en pago e identificás bien la unidad funcional que le vas a otorgar, como te digo, yo no creo que sea conveniente, pero te viene un título desde ese punto de vista, vos podés llegar a aceptarlo entendiendo que todos los fiduciantes habían dado ese ok, por más que lo ratifiquen o no en cada adjudicación. Estaba previsto ya con todos los otros intereses en juego contractuales. Si alguien tenía que hablar, era en ese momento. Entonces, sacando la causal de adquirir para sí o adjudicarte como fideicomisario y apareciendo la causal de dación en pago, es que ese título puede ser saneado. Pero eso no te va a quitar que otro escribano piense distinto u otra escribana piense distinta.
en el sentido de que no está tan claro que no sean contrarios a los intereses de los otros sujetos. Por lo tanto, si lo pueden evitar, evítenlo. ¿Está prohibido? No, está expresamente permitido que el fiduciario sea beneficiario, pero con estas salvedades. Bueno, aprovecho, perdón. Espera que está la compañera antes. Una consulta. ¿No se podría dejar previsto que ese departamento segundo A se venda para pagarle al fiduciario? Entonces de esa manera, o sea, directamente podría el fiduciario... Absolutamente, Claro. o sea, que Entonces, se venda... De esa manera, de última, que no se quede con un departamento de ese edificio, sino que vaya y se lo compre de al lado. Siempre va, el lío va a estar cuando se adjudica el inmueble, no cuando obtiene el pago por la venta del inmueble, porque ahí el comprador es un tercero. Está bien, pero por lo general se quedan con un departamento, porque cuando están en eso, por lo general, digamos, a ver si uno le busca la vuelta, pero terminan quedándose con un departamento, haciendo la doble transferencia o de alguna manera... Por eso, que se termine quedando con un departamento en lo patrimonial me parece perfecto. Ahora hay que cuidarse de la instrumentación. Exacto. Sí. Nosotros estuvimos viendo, hay un grupo de estudio acá en la biblioteca del colegio y estuvimos viendo este tema, estudiándolo y pensándolo un poco, y habíamos visto que una opción, a ver qué le parece a usted, sería en el contrato de fideicomiso, primero que nada, establecer la retribución en dinero, ¿no es cierto? Porque además para que haya dación en pago, primero tiene que haber una deuda en dinero que luego se cancela en especie, ¿no? En ese sentido, para no prever tampoco directamente que se va a quedar con un departamento y ahí sí cae en la prohibición. Entonces, establecer la retribución en dinero, pero a la vez establecer la posibilidad de que en caso de que exista un remanente, que sea una unidad de tales características, los fiduciantes, beneficiarios, fideicomisarios, le dan un poder al fiduciario para que le cedan en pago el derecho a la adjudicación. Yo te diría que si hablas de remanente vas a estar complicada. Venías bien hasta que hablaste de remanente. Si vos estableces para mí la retribución en dinero, ¿no? Y que ese puede darse en pago con la adjudicación de tal o cual departamento que equivale a la deuda líquida exigible que nosotros tenemos por sus honorarios, podría caminar. Si vos hablas de que esa unidad es remanente, ahí estás dando lugar a que asuma un rol de fideicomisario expresamente prohibido en el 1673. Bien. Entonces, fíjate la sutileza de la definición. Sí, nosotros en el sentido para hacer esa distinción, decíamos que la cesión sería no de la posición contractual que lo convierte en ese carácter, sino solo del derecho a la adjudicación que podría como estar por separado. Pero bueno, siempre teniendo en cuenta que porque el remanente les corresponde sí o sí a los fideicomisarios. Remanente no. Claro, para no usar esa palabra. Yo te diría que no, porque es justamente lo que califica el fideicomisario. Perfecto. Entonces, habría que calificarlo de dación en pago, de utilidad durante el ejercicio, de la perfecta identificación del inmueble sin posibilidad de arbitrar metros y ubicación que ponga en duda el contrato o los intereses de las otras partes pero contractuales. También de esta manera, en ejercicio del poder y aclarando esta cesión, es como que queda claro que primero pasó por el patrimonio de estos destinatarios finales. Como el derecho de adjudicación. Claro, Sí, te entiendo esa figura. Gracias. Bueno, entonces, resumiendo temas sujetos, ¿no? Inclusive, fíjense ustedes, también puede ser un mismo sujeto, que no lo dijimos, fideicomisario y beneficiario. Nosotros también, como escribano, pude intervenir en un emprendimiento ahí cerca del Abasto, en Ciudad de Buenos Aires, donde, fíjense ustedes, había un fideicomiso financiero, ¿no? Entonces, inversores, gente que tenía algo de guita ahorrada, podía pensar, ¿qué hago? Bueno, coloco un plazo fijo, compro un warrant, un debenture, una acción de alguna sociedad, o compro este título de deuda o certificado de participación en este fideicomiso financiero. Mirá, estos tipos, no sé, terminaron bien las obras anteriores. Fíjate que estos tipos también tienen como garantía este lote enorme en el Abasto, están construyendo en tiempo y forma, y aparte pongo 10 y me dan 15, y me parece que la garantía, el plazo y el interés me cierran. Entonces son inversores, son bien
típicamente beneficiarios, ¿no?, en un fideicomiso financiero. Cuando la obra empezó a desarrollarse y avanzar, muchos dijeron, che, mira, no está mal la calidad de la construcción, están entregando en tiempo y forma. Entonces, en vez de rescatar estos títulos de deuda que tengo, me voy a quedar con el segundo A. Y fue perfectamente posible, porque el contrato y el pliego lo permitía. Por lo tanto, la identificación de beneficiario con fideicomisario es perfectamente viable. Cerrando la figura contractual entonces, fiduciante puede ser beneficiario y fideicomisario. Fideicomisario y beneficiario puede ser una misma persona. Fiduciante, fiduciario, fideicomiso unilateral, incompatible. Fiduciario, fideicomisario, titular del remanente, prohibido. Tampoco el fiduciario puede adquirir para sí bienes y es, creo yo, inconveniente pactar que el fiduciario sea beneficiario en estos términos de adjudicación de unidad. Unos válidos, otros incompatibles, otros inconvenientes. Sí. Le hago una consulta. Fiduciante un cónyuge, fiduciario el otro, fiduciante una persona física, fiduciaria una persona jurídica de la cual el fiduciante es parte. Dos casos diferentes. ¿Es posible? ¿Le ve alguna objeción? No, perdón, son dos casos. Claro, se me estaba complicando que dos perdón, sociedades le quise se hacer casen. las dos consultas. Dale, Voy de a Te una. entendí perfecto, sí. A ver, fideicomiso entre cónyuges. Yo creo, por lo menos, no se ha todavía escrito mucho respecto de esto, pero a ver, anterior Código Civil era válido y era aceptable que entre cónyuges celebren un contrato de fideicomiso siempre y cuando veamos qué rol asume cada uno. Y como vos decías, que un cónyuge sea fiduciante y que el otro sea fiduciario era perfectamente válido, ¿no? Aparte, qué mejor que tu esposa o tu esposo maneje tu patrimonio. Confianza total. Por lo tanto, en esa estructura es perfectamente válido. Ahora, si en el viejo Código Civil, por ejemplo, vos eras fiduciante, ella era fiduciaria y yo, que soy tu marido, era beneficiario fideicomisario, incompatible, porque estamos ocultando detrás de la estructura fiduciaria alguna compraventa, alguna donación, según haya o no contraprestación. Por lo tanto, era posible que un cónyuge sea fiduciante y otro cónyuge sea fiduciario. Hoy yo creo que no es posible, por lo menos en mi opinión, porque hoy tenés el régimen de separación como opción. No, no, ese es mío. Entonces, ahí fíjate, un caso como el que decimos, A y B,
personas físicas fiduciantes. A y B, personas físicas que formaban parte de A y B SRL, por ejemplo, ¿no? La Inspección de Justicia consideró que se estaba violentando la prohibición de unilateralidad del fideicomiso al formar parte y rechazó la inscripción por la coincidencia de los fiduciantes, personas físicas, como los fiduciarios integrantes de esa persona jurídica. Lamentablemente no sé más que esto, aparte, viste, estaba el cliente, porque la idea era, a ver, reconsideremos, establezcamos un recurso, pero claro, están los clientes en el medio, que hay que ver si tienen ganas de esperar 6 u 8 meses a que la Inspección General de Justicia reconsidere, pero lo consideró contrario a los intereses y como que están ocultando esta posibilidad de estafar a terceros, de que no está separada la figura del fiduciante y del fiduciario porque ellos mismos forman parte de la sociedad. Es la primera vez que nos pasa, por lo menos, no sé acá, allá, ese tipo de estructuras no merece observación alguna. Por supuesto, si vos me decís, es lo más prolijo, te diría no, si vos podés buscar otras personas, mejor. Pero si vos las tenés, perdón. Bueno, ¿cómo no? Perdón, pero están muy No. Dale. Desde Buenos Días, bienvenido, no. Desde lo de rato. Eso sí lo repito sin problema, ¿eh? Claro, bueno. Entonces repito, desde el punto de vista de los cónyuges, como decíamos, el viejo código, el anterior código velezano, que establecía solo el sistema de ganancialidad, estableció que no había régimen de separación. Por lo tanto, era admisible que un cónyuge asuma el rol de fiduciante y otro el rol de fiduciario, entendiendo que ahí no había confusión patrimonial, ¿no? Está el patrimonio de la sociedad conyugal y el patrimonio fiduciario que vos creás por esa afectación. Ahora sí, también hay que ver si en ese contrato un cónyuge es fiduciante y otro aparece como beneficiario o fideicomisario, ahí expresamente estaría prohibido porque sería encubrir una compraventa o una donación, según haya o no contraprestación, a través de la estructura fiduciaria. Por lo tanto, ahí, en el anterior código, según el rol que asumas, no era compatible. En el actual Código Civil y Comercial, como vos tenés el régimen de separación como una opción si querés contratar con tu cónyuge, en principio, yo entiendo que sería un contrato no permitido, porque si vos querías contratar hubieras optado por el régimen de separación, pese a que, como decíamos recién, son dos patrimonios distintos, igual que el anterior código, es decir, un patrimonio de la sociedad conyugal y un patrimonio fiduciario que vos estás creando a través del contrato de fideicomiso con tu cónyuge. Pero, al existir un régimen de separación que te permite contratar, creo que sería razonable decir, bueno, hubieras optado por el régimen de separación y no está dentro de los contratos permitidos entre cónyuges como la sociedad o el mandato. Por lo tanto, no creo que sea posible. A la segunda, bueno, es así, ya eso lo agarraron, lo de la sociedad, o hay que repetirlo. No tengo ningún problema, sí, los que están online es... Pero bueno, desde el punto de vista societarios, como les decía, esta observación de la Inspección General de Justicia, creo yo, allá en la Ciudad de Buenos Aires, excediendo y en mucho las facultades y competencias que tiene, no nos tendría que hacer cambiar de parecer, haciendo observable que fiduciante, personas físicas, sean integrantes de la sociedad fiduciaria. Creo que sería perfectamente viable y perfectamente compatible. Pero, por supuesto, les comento el caso en donde ha sido observado por parte de la Inspección General de Justicia, de acuerdo al comentario de uno de los escribanos referencistas, el hecho de que los mismos fiduciantes formen parte de la sociedad fiduciaria, entendiendo que hay una incompatibilidad de caracteres, hay como una
digamos, un atajo para violar ese fideicomiso unilateral, siendo esos mismos fiduciantes los miembros de la sociedad fiduciaria. Pero hoy en día nosotros, por lo menos por allá, lo aceptamos, entendiendo que son dos personas absolutamente distintas, cada uno con su caracterización. ¿Mm? El marido, socio de la sociedad fiduciaria, estaría ok. Es decir, si vos no sos fiduciario, si vos sos fiduciante y sos fiduciaria, digamos. No, yo fiduciante. Y mi marido es socio de la sociedad anónima. Ah, bueno, pero ahí. No, pero eso son. Estás mezclando los casos. Estás mezclando los dos casos. Está bien. Lo querés complicar. Muy bien, te agradezco. Sí, tenés cara de conflictiva, no hay problema. Sí, gracias. Largalo. No, pero es así, se puede eso. Perfecto, porque ahí no hay coincidencia de personas, ¿no? Ahí por lo menos no llega a esa coincidencia de personas. Lo que objetó la Inspección General de Justicia, lamentablemente no tengo el caso para explicar, lo que objetó fue el hecho de que las mismas personas sean integrantes de la sociedad fiduciaria, cosa que es absolutamente discutible. Bueno, cerrando el tema de sujetos, nosotros vamos a hacer el break, ¿a qué hora? Están agotados. Ese ahora surgió como un pedido de auxilio fiduciario. Nos queda, bueno, como quieran ustedes. Dale. ¿Qué hacemos con los fideicomisos ya constituidos donde eran fiduciante y fiduciario cónyuges? ¿Sustituimos, adjudicamos y se puede observar el título por la adjudicación? Yo creo que, a ver, digamos, desde el punto de vista de la sustitución de fiduciario, decís vos, sí, me parece que es una opción la posibilidad de sustituir al fiduciario, el fiduciario nuevo que adjudique, ¿no? Y por ahí hasta una ratificación de todos los sujetos, de todo lo actuado por parte de esos fiduciarios. Ahora, el resultado, no sé qué puede llegar a ser. Puede ser que alguien lo observe entendiendo que hay un orden público que se ha violentado. Yo creo que sería viable la sustitución del fiduciario, como decís vos, la adjudicación al cual le podría llegar a agregar algún tipo de ratificación de lo actuado a los efectos de sanear algún tipo de perjuicio de terceros. El problema se dan en los casos de los fideicomisos que ya estaban constituidos y en el 2015 ya tenías el objeto cumplido. Lo único que quedaba era adjudicar. Ibas a sustituir el fiduciario para cumplir algo que parecía que hasta el 1 de agosto del 2015 estuvo permitido. O sea, sería un caso específico, o sea, claro, las fechas hay no. Casos que son similares a ese, o sea, que estamos dentro de ese interregno de tiempo, sobre todo teniendo en cuenta que se adelantó la adjudicación. No, se adelantó el código. Iba a empezar a regir el 1 de diciembre y después empezó a regir el 1 de agosto, por ejemplo. Ah, vos tenías previsto que era el 1 de diciembre. Estaba publicado que iba a ser el 1 de diciembre y después se adelantó el 1 de agosto. Perdón, no lo dije yo, estaba publicado. No, está bien, Estoy segura. No, pero digo, fíjate vos, digamos, qué sutileza, digamos, ¿no? Voy a armar un fideicomiso antes del 1 de diciembre, que no, pero puede darse. Pero no, ahí lo mismo, o sea, yo creo que ahí, sí. Pasó justamente el caso que está planteando ella, tenía fideicomisos anteriores al año 2015, con la misma empresa constructora. En uno hice sustitución porque todavía estaba en proceso, pero en el otro, que ya se había entregado inclusive la posesión y tenía que hacer el reglamento y las adjudicaciones, no se hizo sustitución, porque consideraba que ya estaba el objeto cumplido y que simplemente se estaba adjudicando por cumplimiento del contrato de fideicomiso las unidades. Entonces parecía innecesario en ese caso sustituir a la cónyuge cuando esta escritura se hizo a los 3 meses de la vigencia del nuevo código. Sí, yo creo que ahí depende un poco de esa situación concreta también. Es decir, si vos tenés un contrato en plenas vías de ejecución, sin etapa o sin momento de adjudicación, creo que la sustitución es absolutamente posible y válida. Aparte, hay un tema también que acá creo que juega bastante, que es el tema de la apariencia un poco, ¿no? O sea, el derecho aparente. Es decir, había una apariencia de licitud en todo eso que hizo que el contrato se celebrara de esa forma. Entonces, si vos ya estás en la etapa
final de adjudicación de las unidades funcionales, dando cumplimiento a la liquidación de ese patrimonio fideicomitido, considero que puede dar lugar a evitar la sustitución, pero no si estás en un contrato sin haber cumplido el objeto o en la inmediatez de su celebración. Bueno, hacemos entonces un break de un ratito y después...